Saludos compañeros, vamos a dar inicio a la sesión 6 del curso de Física 2. En esta oportunidad hablaremos acerca de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conversión de energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Las leyes de la termodinámica explican los comportamientos globales de los sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica no es más que el principio de la conservación de energía, pero aplicada en un sistema donde se encuentran muchas partículas. Un ejemplo puede ser una reacción química. En conclusión, la primera ley de la termodinámica lo que nos quiere decir es lo siguiente, que la variación de energía interna más un trabajo va a ser igual a un calor generado. Aquí podemos apreciar una tabla donde nos dicen el tipo de gas. Tenemos tres tipos. El monoatómico, que su molécula está compuesta por un solo átomo. El diatómico, que su molécula está compuesta por dos átomos. Y el poliatómico es la molécula que está compuesta por tres a más átomos. Tenemos un C sub B, que es el calor específico, a volumen constante, un Cp, que es el calor específico, a presión constante, y un gamma. Entonces, tenemos para cada tipo de gas un C sub B, un C sub P y un gamma distinto. Como pueden apreciar, si nosotros analizamos, vemos que tenemos un R. Este R no es más que la constante universal de los gases. Ese R ya tiene un valor establecido, que es igual a 8.314 milésimas de Joule por mol Kelvin, o de 1.987 calorías mol Kelvin. Ahora hablaremos acerca de los procesos térmicos. En primer caso tenemos el proceso isobárico. ¿Qué nos quiere decir el proceso isobárico? Que la presión en nuestro proceso es constante. Entonces, tenemos esta primera gráfica que nos muestra la relación de la presión y el volumen. ¿Qué sacamos de esta gráfica? Pues que el trabajo va a ser el área debajo de la gráfica, en este caso de esta recta. Y como pueden observar, el trabajo va a ser igual a la presión por la variación de volumen. Esto también se puede expresar en el número de moles por la constante universal de gases por la variación de temperatura. Y también tenemos la fórmula del calor, que va a ser igual a nuestro calor específico a presión constante por el número de moles por la variación de temperatura. Y de esta otra gráfica, lo que vamos a sacar es una relación entre el volumen y la temperatura, que va a ser volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2, y eso va a ser constante. También tenemos la variación de energía interna, que va a ser igual a el calor específico a volumen constante por el número de moles por la variación de temperatura. Proceso isócoro o isocórico. Este proceso nos da a entender que el volumen va a ser constante. Entonces, en nuestra gráfica de presión versus volumen, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, en este caso, una recta. Entonces,
recordando lo que vimos en el proceso isóbaro, el trabajo que generaba este proceso era el área debajo de la gráfica. Pero en el proceso isócoro no tenemos una superficie o una figura debajo de nuestra gráfica. Por lo que nuestro trabajo generado va a ser igual a cero. También deducimos que el calor generado va a ser igual a un calor específico a volumen constante por el número de moles por la variación de temperatura. Y de esta otra gráfica, donde relacionamos la presión y la temperatura, vamos a obtener lo siguiente. Presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Y eso va a ser constante. Recordar también que el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Pero como el trabajo es cero, entonces el calor va a ser igual a la variación de la energía interna. El proceso isotérmico, como su mismo nombre lo dice, es un proceso en el cual la temperatura es constante. Entonces, lo que vamos a analizar nuevamente es nuestra gráfica de presión versus temperatura, donde vamos a obtener lo siguiente, que el trabajo va a ser igual a toda el área debajo de esta curva. Ya puede ser una parábola u otra figura. Entonces, el trabajo va a ser igual a la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de la presión por la derivada del volumen. También recordar que en este proceso isotérmico, la variación de la energía interna va a ser igual a cero. Y de esta otra gráfica de volumen por temperatura, vamos a obtener lo siguiente, que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 y todo eso va a ser constante. Entonces, el calor del sistema va a ser solamente igual al trabajo, que esto también se puede expresar de la siguiente manera. Ya resolviendo el integral y reemplazando P, el trabajo o el calor generado en un proceso isotérmico va a ser igual al número de moles, que es N, por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura, por el logaritmo neperiano del volumen en el estado 2 entre el volumen en el estado 1. Proceso adiabático. El proceso adiabático lo que nos quiere decir en sí es que el calor generado en el sistema va a ser igual a cero. Analizando nuestra gráfica de presión versus volumen, vamos a obtener lo siguiente, que el trabajo generado va a ser igual a la presión en 1 por el volumen en 1 menos la presión 2 por el volumen 2 entre el gamma. El gamma lo hemos visto anteriormente en nuestro cuadro de gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos, menos 1. También vamos a obtener lo siguiente, que la presión en 1 por el volumen en 1 entre la temperatura en 1 va a ser igual a presión 2 por el volumen en 2 entre T sub 2. Y todo eso va a ser constante. También, como el calor generado en el sistema va a ser igual a cero, entonces la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo generado en el sistema.
Tenemos aquí un ejemplo, allá del trabajo neto. Nos dan como dato el número de moles y la constante universal de los gases. Algo muy importante, no siempre nos van a dar como dato la constante universal de los gases ideales. Tenemos el trabajo en AB, que va a ser igual a la presión por la variación de volumen. Pero como no tenemos ni la presión ni la variación de volumen, entonces eso va a ser igual al número de moles por R por la variación de temperatura. Reemplazando, vamos a obtener lo siguiente. 4 por 8.314 milésimas por 800 menos 400. Y eso nos va a dar igual a 400. Entonces el trabajo generado en el tramo AB va a ser igual a 13.280 joules. Ahora, de este proceso también podemos sacar una relación. El volumen en B y el volumen en A. Como tenemos las temperaturas, vamos a tener lo siguiente. Que el volumen en A va a ser igual a la mitad del volumen en el estado B. Entonces, este volumen en el estado B, como es un proceso isócoro en todo BC, vamos a obtener, primero, que el trabajo generado en BC va a ser igual a 0. Y lo siguiente, que el volumen en B va a ser igual al volumen en C. Ahora analicemos el tramo CA. El tramo CA es un proceso isotérmico. Entonces, reemplazando en su fórmula, va a ser igual a N por R por T por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. El volumen final va a ser el volumen en A y el volumen inicial el volumen en C. Reemplazando, vamos a tener lo siguiente. 4 por 8.314 por 400, que es la temperatura, por el logaritmo del volumen final, que es B, entre el volumen inicial, que es 2B. Recordando que esta relación la hemos sacado del tramo AB del proceso isobárico. Entonces, operando vamos a obtener lo siguiente. Que el trabajo generado de CA va a ser igual a menos 9.205. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a la suma del trabajo en AB más la suma en el trabajo CA. Y eso nos va a dar como resultado 4.075 joules. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejercicio. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.